Hola, muy buenas noches, mi querida y familia betelista que se conecta a esta hora con este tiempo que es para la familia. Este tiempo ora. Un tiempo para orar a nuestro Señor, también para reflexionar en su palabra y alabar esa grandeza, esa fidelidad que el Señor muestra a sus hijos día tras día. Bienvenidos a esta transmisión y bienvenidos también a este nuevo segmento donde vamos a trabajar este nuevo pilar que hace parte de toda aquella persona que deja un legado genuino, un legado bíblico basado en ese mandato del Señor que está en Génesis 1:28. Hoy comenzamos con dominio. Dominio vamos a estar trabajándolo este mes de junio y de julio, pero vamos a entender qué es realmente tener dominio, ejercer dominio bíblicamente, que es el dominio genuino. Por eso te invito a que miremos juntos nuestra verdad bíblica de esta semana. Ejecutar un liderazgo y autoridad conforme a la voluntad de Dios no es cuestión de ego, sino de llamado, pues somos elegidos para establecer un reino con justicia, no por poder, sino por misión. Ejercer dominio hace parte de ese liderazgo, pues ese fue el diseño original de Dios para el ser humano. Pero esto implica gobernar con propósito y no con orgullo. Por lo tanto, para dominar con propósito debes entender que Dios nos dio autoridad para administrar, no para dominar a otros. El dominio empieza con el autocontrol. Todo liderazgo verdadero refleja el carácter del rey. El propósito del dominio es ordenar y multiplicar vida. Gobernar con propósito es obedecer un mandato divino. Recuerda, Cristo reina no imponiendo, sino sirviendo. Su dominio es justo y eterno. Claro que sí, y es impresionante porque nuestro mandato divino siempre va contracorriente con lo que nosotros podemos tener en nuestra mente sobre ese concepto, porque mientras que socialmente podemos decir que dominar es controlar por encima de cualquier cosa, para nosotros dominio tiene que ver mucho ejercer nuestro propósito con cuidado y alineado a la voluntad del Señor, y que muchas veces no va a ser descrito por lo que nosotros queremos, hacer. Así que hoy el tema de este tiempo de reflexión es ¿quién gobierna tu corazón? Y vamos a identificar, vamos a descubrir ese verdadero significado del dominio bíblico y cómo puede transformar nuestra vida, cómo puede transformar nuestra familia y cómo puede transformar nuestra nación, pero desde el diseño divino. Y yo quisiera volver a referirme a nuestro texto lema, el texto de legado, Génesis capítulo 1:28, para que entendamos que ya aquí este texto nos está hablando de cuidado, siempre de cuidado, y eso es lo que va a reflejar un dominio genuino. Dice Génesis capítulo 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread.
Entonces, cuando escuchamos la palabra dominio, muchas veces vamos a pensar, como les he repetido una y otra vez, que es control, y sí tiene algo de control, pero no nacido de heridas, no nacido de una raíz de amargura, no es imposición, no es fuerza o tener poder sobre otros de la manera equivocada. Tampoco es que todo esté en paz. Es decir, si yo dominio, si yo tengo un buen desarrollo de este pilar, entonces todo va a estar en paz y nada va a salirse de la línea. Sin embargo, cuando Dios entrega este dominio al ser humano, no le está dando permiso para destruir, no le está dando permiso para abusar, no le está dando permiso para someter injustamente, no le está diciendo que tenerlo le va a garantizar que no va a caminar en medio del caos, sino que inclusive este dominio bien desarrollado nos va a permitir caminar con firmeza en medio del caos. Entonces, este dominio nos da la claridad de cómo ejercerlo dependiendo la situación, porque muchas veces no será para controlar una situación, sino para que nos controlemos nosotros. No podemos ejercer un orden externo, pero sí podemos dominar cómo nosotros reaccionamos. Entonces, ejercer dominio sobre nuestro corazón, sobre nosotros, sobre nuestras emociones, en medio de algo externo que tal vez no vamos a poder controlar. El dominio bíblico siempre va a reflejar el carácter de quien lo delega. Es decir, nosotros al momento de ejercer dominio siempre nos tenemos que ir a Dios. ¿Cómo lo modela el Señor? Y no cómo lo modela solamente en una parte. Bueno, sabemos que esto lo vamos a encontrar en la Biblia, pero jamás lo vamos a poder desarrollar solamente leyendo un texto bíblico, sino cómo lo desarrolla Dios a lo largo de toda la Biblia y de todos los escenarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver un dominio que en algún momento va a ejercer autoridad y a establecer límites bajo una acción fuerte, pero vamos a ver en otros escenarios bíblicos que el dominio también se expresa cuando callamos, cuando somos humildes. Entonces es necesario interpretar esta palabra a lo largo de toda la Biblia y no solamente de una historia bíblica, de un concepto o de un texto aislado de la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿qué dominio tengo yo? O más bien, no es solamente qué dominio debo tener, sino cómo lo ejerzo, cuándo lo debo ejercer y sobre quién lo debo ejercer. Entonces, aquí vamos a entrar en esta primera sección, que es qué ha distorsionado nuestro concepto de dominio. Porque hay muchas cosas que pueden estar haciendo que ejerzamos el dominio incorrectamente y para eso debemos irnos a lo profundo del corazón. Muchos creen que ejercer autoridad se debe hacer desde el ego, desde el orgullo, que a su vez surge cuando nosotros tratamos de ejercer autoridad, dominios desde el ego, desde nuestro orgullo. Muchas veces lo que queremos tapar son heridas, daños, queremos ser validados porque tal vez en el pasado fuimos rechazados. Entonces creemos que cuando lo hacemos así impositivamente, desde esa raíz de amargura, estamos ejerciéndolo correctamente. Pero realmente lo hacemos desde temores, desde modelos equivocados aprendidos. Entonces, un daño o algo que puede distorsionar el concepto de dominio es, número uno, el abuso de autoridad. O más bien, esto es el resultado cuando estamos ejerciendo un dominio distorsionado. A ver, ¿cuándo surge esto? Cuando creemos que nuestra posición es suficiente para controlar. Es decir, decimos, yo tengo autoridad porque soy esto. ¿No sabe quién soy yo? Entonces queremos controlar esa situación por nuestro rol, por nuestra posición, y en vez de ejercer cuidado, orden, lo que estamos haciendo es manipulando, estamos humillando y a la final no estamos recibiendo o ejecutando ese encargo divino de poder dominar para cuidar, para imponer orden. Esto nos lleva a creer que esto es impositivo y ahí solamente se impuso nuestro ego, se impuso nuestro título, se impuso nuestro rol, pero no se impuso la sanidad del Señor. Lo segundo que podemos mirar aquí en cuanto a la distorsión del dominio, de tener dominio, es creer
que la autoridad significa ser más importante que otros. Eso está muy ligado al ítem número 1, creer que el orgullo nos convierte en tener autoridad frente a las personas y convierte el servicio en superioridad. Lo tercero, es el miedo. Algunos controlan porque temen perderlo. Es decir, el miedo es la garantía o el miedo es la base de ejercer control y dominio sobre otros, porque les garantiza que no van a perder algo, no van a perder una posición, no van a perder un estatus, no van a perder una etiqueta. Entonces intentan gobernar desde la ansiedad y no desde la confianza en Dios. Y otro ítem es la cultura del poder. El mundo está enseñando que el más fuerte domina. De hecho, el feminismo dañino está hablando de que si somos fuertes las mujeres, si no necesitamos de nadie, entonces nosotros realmente somos empoderadas. Eso con relación a las mujeres. Pero realmente es una filosofía que permea cada rol de la sociedad. Dice que el fuerte es quien domina, el que grita es el que gana, el que tiene más recursos es el que manda. Pero el reino funciona diferente. Miren, podemos mirar en Jesús que tenía en sí mismo, él mismo era dominio, en él mismo estaba desarrollado perfectamente este concepto. Y sin embargo, podemos ver que hay algo que no cuadra en la escena, porque si él dominaba, si él tenía dominio, ¿por qué fue humillado? ¿Por qué fue maltratado? ¿Por qué generó caos? ¿Por qué fue perseguido? Porque esto no tiene nada que ver con las expresiones de fuerza o de ser impositivo, sino es mantenerse en el propósito, como les decía al principio. Dominio está más ligado en mantenerse en el propósito, en la voluntad del Señor, a pesar de, aunque muchas cosas externas no podemos controlar, nosotros sí podemos controlar, mantenernos en la voluntad del Señor, en lo que Él ha pedido de nosotros, en los diferentes roles y como personas en medio de este mundo contrario. Así que seguimos. Las heridas del corazón también es una distorsión del dominio. Y tiene mucho que ver también, todos estos puntos tienen que ver uno con otro. Cuando decíamos al principio, a veces nosotros reaccionamos con un aparente dominio, pero realmente lo que hay detrás es un corazón rechazado, un corazón abandonado, maltratado, que quiere intentar recuperar ese valor controlando personas, controlando situaciones, queriendo decir yo tengo la verdad, pero es porque no quiere que le roben ese pedacito de valor que siente al momento de defender esa verdad que es nacida de un corazón maltratado. Otra distorsión es la falta de identidad. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, usamos el dominio para validarnos. Pero cuando conocemos nuestra identidad, usamos este dominio para servir. Muy independientemente de lo que pase, nosotros estamos sirviendo. Y aquí volvemos al ejemplo de Jesús. El Señor fue apedreado, fue perseguido. Y me llama la atención un pasaje que está en el Evangelio de Juan, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Ese pasaje comienza diciendo el Señor que Él sabía que toda autoridad le había sido dada. Así dice el texto al iniciar este capítulo. Y también en ese momento Él está conoce que muy pronto va a ser crucificado, pero también dice, y yo sé que tengo toda autoridad. Y eso, una cosa con la otra, parece que no cuadra. ¿Cómo así? Que sabes que vas a morir humillado, apedreado, y ahí estás reafirmando que tienes toda autoridad, y acto siguiente le lava los pies a los discípulos. Es decir, eso no cuadra con el concepto de dominio y de autoridad que nosotros tenemos. ¿Cómo así que nos vamos a dejar machacar? ¿Cómo así que nos vamos a humillar? Pero Cristo, el Señor Jesús, nos dijo, porque tengo dominio y sé cuál es mi tarea y mi misión, voy a lavar los pies de aquellos que van a seguir proclamando el Evangelio. Eso no es perder autoridad, eso es
tener autoridad y delegarla en esos discípulos que iban a esparcir el reino. Así que aquí podemos ver nuevamente que la identidad de Jesús fue firme y mantuvo dominio frente a un concepto errado de la sociedad. Entonces aquí pasamos a la segunda sección y es el modelo del dominio bíblico, que obviamente lo he hablado una y otra vez a través de la obra de Jesús en medio de nosotros, pero quiero reafirmarlo en esta siguiente parte. Entonces, Dios nunca nos va a pedir algo que Él mismo no modele primero. Dios lo modeló. Así que vamos a observar cómo Dios lo hizo y lo podemos, ni siquiera tendríamos que leer la Biblia en estos momentos. Simplemente miremos la naturaleza. Miremos cómo Dios se muestra y se expresa en la naturaleza. Dios sostiene la creación diariamente. Dice el Salmo 145, nuevo: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué tal que Dios basara este pacto y esta promesa de mantener su creación en lo perverso y malo que somos nosotros y en lo que le damos diariamente? El Señor bien pudiera en estos momentos no darnos más aire, más oxígeno. Y sin embargo, Él es firme en su promesa. Eso es dominio. Mantener su voluntad, mantener su propósito a pesar de que nosotros no lo merecemos. Y eso tiene que hablarnos a nosotros hoy, en este momento. Porque puedes estar enfrentando una situación de inmerecimiento frente a alguien. Quisieras decir, no quiero hacer esto, no voy a dar esto, porque el otro no se lo merece. Sin embargo, tener dominio es ofrecer gracia aun cuando nadie la merece. Entonces, Dios nos está hablando a través de su creación, que su autoridad nos está protegiendo, su poder nos está preservando y su dominio sigue produciendo vida. Lo segundo que el Señor nos muestra como modelo es que la única forma de dominar es servir. El reino de Dios rompe todos los esquemas humanos. Este texto en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, allí Jesús nos está enseñando que el mayor es quien debe servir a todos. Y yo quisiera como agregar algo que entiendo de este pasaje. ¿Por qué el mayor es el que debe servir a todos? Porque el mayor ha sido formado. El mayor tiene el carácter de Cristo, debiera tener el carácter de Cristo más formado, puede ver con mayor claridad, entiende lo que es el amor y puede darlo con mayor claridad. Por eso no podemos retener, como hijos del Señor, formados en sus manos, en medio del dolor y los sufrimientos y las situaciones adversas de la vida, no podemos quitar o no darle al mundo, a todo quien necesita nuestro servicio, porque ese es el mandato del Señor. Así dominamos este mundo, sirviendo. Lo tercero es que nosotros dominamos, escuchando antes de reaccionar. Nosotros por lo general somos reactivos cuando y estamos en un mundo neurótico, en un mundo irritable, un mundo que se mantiene en alerta a toda hora, justamente porque hay muchas cosas que nos juegan en contra. La tecnología biológicamente hace algo en nuestro cerebro, nos mantiene activos a toda hora, pensando, procesando, y eso hace que nos cansemos más fácilmente, que estemos irritados más fácilmente. Por eso necesitamos oxigenar y descansar y salir también de estos espacios. Y bueno, me refiero a las pantallas, pero también hay muchos espacios que nos cansan. Eso nos mantiene neuróticos y cuando pasa una situación difícil, respondemos sin primero tomarnos el tiempo para pensar, para respirar, para poder actuar con sabiduría. Y Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escuchar y discernir antes es la base del dominio bíblico. Y esto se entrena. Esto es como todo, como cada hábito que se adquiere en la repetición. El escuchar es un hábito que se adquiere en la repetición. Tenemos que aprender a respirar y escuchar más. Es difícil. Todos sabemos que es difícil no querer imponernos frente a lo que nos dicen los demás,
pero debemos entrenar porque esta es una característica de una persona que realmente puede dominar. Respiremos, escuchemos a Dios, escuchemos a las personas y podamos discernir antes de responder. Lo cuarto es que dominar, siempre que lo hagamos, hagámoslo con justicia. Dice el Salmo 89:14, el gobierno recto y sin favoritismos refleja el carácter de Dios. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Ahora, la justicia divina nunca se podrá tampoco definir de acuerdo a nuestra propia justicia, porque acuérdense que la justicia divina es una bolsa que contiene varios ingredientes, y dentro de la justicia divina está también la gracia. Y hay veces que actuar con justicia es regalar gracia a quien no se lo merece. Entonces, Dios, a su justicia, cuando Él dice que no gobierna por favoritismos, es porque Dios gobierna por gracia, con soberanía, como Él lo decide hacer, y eso hace parte de su trono y de su gobierno. También quien domina está produciendo vida. Todo aquello sobre el que Dios gobierna florece. Y lo podemos ver en el primer capítulo de Génesis. Cuando leemos el primer texto, vemos que todo estaba oscuro, todo estaba en caos, todo estaba en desorden, pero pasaba algo que fue suficiente para que empezara poco a poco a generarse la vida. Y es que el Espíritu del Señor estaba sobre todo. Mientras que el Espíritu del Señor esté gobernando, siga sobre nosotros, aunque haya caos, vamos a empezar a florecer. Entonces, debemos aplicar esto también a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro contexto. Nosotros estamos produciendo vida o estamos marchitando. Estamos oscureciendo, estamos edificando, estamos impulsando liderazgo, estamos edificando a otras personas, estamos siendo de inspiración a otras personas, estamos influyendo positivamente en otras personas. Y cuando hablo de esto, no quiere decir que no vamos a actuar en algunos momentos con decisiones que no son agradables para otros, pero aún cuando lo hacemos bajo el dominio bíblico, aún esas decisiones o esas correcciones van a producir cambios de edificación y de formación de carácter en otras personas, y eso es florecer. Así que cuando dominamos, debemos estar produciendo vida, y si no estamos produciendo vida, debemos revisar entonces ese concepto, porque no tiene que ver con el dominio bíblico. Ahora vamos a aplicarlo. ¿Para qué sirve todo esto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro contexto? Bueno, nosotros debemos entender que el dominio comienza por nosotros mismos. Si empezamos a dominar todas esas áreas de nuestra vida que están torcidas, que están débiles, entonces podemos tener la tranquilidad y la autoridad para empezar a ejercer inspiración, para empezar a gobernar sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación, que es nuestro deber, es nuestro propósito, es nuestra misión. Entonces, empecemos a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Cómo gobernamos nuestros pensamientos? Bueno, sabemos que dos cosas no pueden estar al mismo tiempo en un solo lugar. Empecemos a sacar esos pensamientos que no edifican. ¿Y cómo sacamos esos pensamientos que no edifican? Bueno, reemplacemos la basura que muchas veces metemos a nuestra cabeza, el tiempo que le damos a las cosas que no edifican, y empecemos a leer buenos libros, empecemos a cultivar buenas conversaciones, empecemos a mirar en las redes buenas enseñanzas. Podemos visitar, porque muchas veces pensamos que satanizamos estos espacios de las redes, pero no son ellos los que están mal, somos nosotros que no aprendemos a filtrar y a mirar qué cosas buenas sí hay, porque como en las redes, en todos nuestros espacios, hay cosas que no nos edifican y hay otras que sí. Empecemos a trabajar nuestras emociones, no a reprimirlas, no a pensar que son malas, porque ni el enojo, ni la tristeza, ni la ansiedad, ni el temor, ninguno de ellas son malas, son simplemente emociones que nos alertan
frente a cosas que sí están mal en nuestro corazón. Entonces empecemos a interpretarlas. Tengamos dominio sobre nuestras palabras, sobre lo que decimos, cómo nos perciben las otras personas, si realmente nuestras palabras están sazonadas o si nuestras palabras lo que hacen es herir y no edificar. Cómo estamos controlando nuestros impulsos, si somos reaccionarios o si nosotros realmente somos proactivos, empezamos a concebir los diferentes escenarios frente a una decisión y antes que llegue ese momento y reaccionemos de la manera equivocada, ya sabemos cómo podríamos responder sabiamente. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ¿quién gobierna nuestras reacciones? ¿El Espíritu Santo o nuestras emociones? ¿O somos nosotros? ¿O nos sentamos en lo que creemos nosotros que es lo sabio? Acuérdense que solo el Espíritu Santo de Dios, y que está al alcance de toda persona que recibe la obra del Señor en la cruz, es el que puede filtrar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos ejercer dominio en nuestra familia? La familia no debe gobernarse por el miedo, sino por el amor. Y gobernamos con miedo cuando sometemos nuestras decisiones a las heridas, a los traumas. Pero dice el Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. Gobernemos desde el amor, desde ese amor que escucha, desde ese amor que evalúa, desde ese amor que observa lo que está pasando y es intencional en poder sanar. Ahora, una familia que actúa desde el amor es perfecta. No es perfecta y no va a haber familia perfecta y no va a haber familia que no tenga conflicto, pero sí puede haber una familia que es intencional en medio del dolor, en medio del sufrimiento, a sanar con amor. Esa es la diferencia. Yo no tengo una familia perfecta y estoy completamente seguro, sin conocer tu familia, que tampoco es perfecta, por muchas fotos agradables que a veces subimos y que no está mal, pero entendemos que lo que a veces exponemos en la realidad es simplemente una parte de nosotros, una parte de nuestras vidas que también es bonita, pero que hay muchas cosas que no vamos a estar publicando ni vamos a estar expresando porque es natural que no lo hagamos, pero que también vivimos al interior de nuestro hogar. Y lo importante es que este amor intencional nos ayude a avanzar en medio de las circunstancias, porque el liderazgo bíblico basado en ese amor va a proteger, va a escuchar, va a corregir con amor, va a servir y va a llevar ese barco en medio de las olas propias de la vida. Así que la autoridad en el hogar nunca va a buscar imponerse, sino va a buscar edificar, va a buscar sanar, va a buscar perdonar, va a buscar abrazar en medio de cualquier situación. Efesios capítulo 5 nos habla a partir del versículo 25 cómo podemos expresar los esposos a las esposas, las esposas a los esposos, los hijos. Aún habla de aquellos que nos sirven en casa, cómo podemos concertarnos para poder ejercer un dominio bíblico en nuestra casa. ¿Cómo podemos también ahora ejercer un dominio sobre nuestra ciudad? Bueno, nosotros no somos espectadores en la ciudad, no debemos ser espectadores en la ciudad. Si solamente estamos así, pues estamos haciéndolo mal y estamos tomando un espíritu de menosprecio a lo que Dios nos ha entregado, porque Él nos dio un encargo y es para todos nosotros. Creemos que es solamente para aquellos que están en un cargo político o aquellos que están en una fundación o aquellos que están en cargos públicos, pero Dios nos dio a nosotros un rol para cuidar la ciudad, para administrarla, desde el lugar en donde Dios nos puso. Una forma de hacer, o la primera forma de servir, porque no es la única y no nos podemos quedar allí, es la oración. La oración es el punto de partida de cualquier proyecto, de cualquier decisión que nosotros hemos de tomar.
Lo segundo, después de orar, y que muy seguramente te va a impulsar la oración, es a servir. Y cuando tú sirves, estás participando activamente. Y cuando participas activamente, tú estás construyendo ciudad. Tú haces parte de la ciudad. Dios te está viendo a ti en estos momentos como parte de la solución a esta ciudad. Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad y rogad al Señor por ella. Así que vamos a ser parte y vamos a ejercer dominio también en nuestra ciudad. Y ahora, ¿cómo ejercemos también dominio y responsabilidad en la nación? Bueno, estamos en este momento en época electoral. Y si bien no es la única manera, como les dije, de ejercer dominio en nuestra nación, sí es una muy importante en la que todos debemos tomar partido. Tomar partido no significa que tú y yo estemos de acuerdo en muchas cosas, pero tomar partido es decidir con qué valores de los que están profesando estos candidatos, que actualmente son dos, con cuáles te vas a alinear. No vamos a escoger al más perfecto, al que menos se equivoca, pero sí vamos a escoger con el que más se alinea nuestra forma y nuestro principio de vida en la etapa que estamos. Entonces, esto es una responsabilidad, y es una responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque queramos o no, aquel candidato que escojamos va a marcar un modelo de vida, un modelo de familia, un modelo de espiritualidad, un modelo económico, un modelo en todas las áreas, y se va a meter a tu casa, va a influir en tu casa y va a influir en todo lo que haces. No podemos decir gane o pierda cualquiera, a mí me da igual porque yo sigo. Claro, seguimos trabajando y seguimos forzando y seguimos luchando, pero sí va a influir en todas y cada una de las cosas que hagamos. Así que tenemos que tener responsabilidad, y yo les invito a adquirir esa responsabilidad y ese discernimiento en la presencia de aquel que gobierna con justicia, que es nuestro Dios. Él nos puede dar ese alinear a su voluntad, y para que lo podamos hacer basados o generando tres cosas principales: el bienestar, la justicia y la paz de nuestra nación. Así que entendemos que la política y las cosas externas no son nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador, claro que sí, pero somos responsables en participar con sabiduría, justamente porque hoy somos miembros de un reinado mayor, y la indiferencia tiene consecuencias grandes sobre nosotros. Así que el dominio bíblico, ¿qué va a poder llevarte a ti? ¿Qué va a implicar en estos momentos? Debes informarte, pero infórmate responsablemente, no veas cualquier cosa. Dirígete a estos ambos, hablando de este momento crucial que estamos viviendo, dirígete a estos ambos candidatos y ves a las fuentes reales de ambos. Conoce sus programas reales, léelos con responsabilidad, contigo, con tus hijos, con tus generaciones, y decide lo mejor. Ora al Señor, vota por los principios y busca el bienestar de nuestra nación. Así podemos ejercer un dominio responsable sobre nuestra nación. Dice Proverbios 29:2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Claro que sí, el Señor, por el escritorio del Señor pasa la aprobación de cualquiera que elijamos, pero eso no quiere decir que Él es responsable del liderazgo que va a ejercer esta persona que va a estar a cargo de nuestro país. Si elegimos en justicia, pues el pueblo se va a alegrar, pero si elegimos en maldad, el pueblo va a gemir. Ese es el dictamen de nuestro Señor en su palabra. Así que quiero invitarte vamos a leer esta conclusión maravillosa con la que quiero cerrar este tiempo de reflexión. El dominio bíblico no consiste en tener poder sobre otros, consiste en reflejar el gobierno de Dios en todas las áreas, sobre aquello que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Donde hay dominio según Dios, hay orden, hay justicia, hay servicio y hay vida. Así que, mis queridos, vamos a orar.
Vamos a pedirle al Señor que en estos momentos tome control de nuestra vida, de nuestras emociones, que tome control de lo que hacemos, de que tome control de todo lo que nosotros vamos a desarrollar en medio de cualquier circunstancia eterna. Así que oremos al Señor en estos momentos. Ahí desde tu casa te pido que te unas conmigo. Padre, en estos momentos iniciamos este tiempo de oración después de haber reflexionado en tu palabra. Y primeramente quisiera orar por ese dominio personal. Dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para poder tener dominio personal, este fruto del Espíritu debe ser desarrollado en nosotros. Y sé que se desarrolla justamente en la adversidad. Justo allí es donde entrenamos ese amor. Justo allí en la adversidad es donde entrenamos ese gozo. Justo en la adversidad entrenamos esa paz, esa paciencia, esa benignidad. Entrénanos, Señor, en esto. Danos la fuerza, porque no es fácil para nosotros ser formados en medio de un mundo tan oscuro, en medio de tantas situaciones tan adversas que vivimos en todo momento, pero es lo que tu palabra nos enseña. Primero a tener dominio propio, a tener sabiduría, a que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor. Ayúdanos y danos fuerza, Señor, en medio de un mundo que hace presión sobre nosotros para que desmayemos, para que nos debilitemos. También te pido, Señor, por las familias. Tu palabra dice en Josué, una decisión que tomó Josué en medio de un momento trascendental. Josué 24:15, él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Ayúdanos a que esta sea nuestra premisa en medio de cualquier situación que vivamos, incluso al interior del hogar. Aún en medio de cualquier situación adversa que vivimos, incluso en nuestra familia, con nuestros esposos o nuestras esposas, con nuestros hijos, Señor, que mantengamos nuestros pies parados en esta premisa. Mi casa y yo, a pesar de lo que sea, vamos a servir al Señor y nuestros ojos van a estar puestos en nuestro Dios. A pesar de lo que sea, no se va a quitar nuestra mirada, porque lo mejor no es lo que recibimos, sino estar sostenidos por aquel Dios que nos sostiene de nuestra mano y nos dice: no temas, yo te sostengo a pesar de lo que sea. Así que restaura, Señor, restaura aquellas familias que están deshechas, que están destruidas, Señor, por las que ha pasado muchas situaciones y que se encuentran débiles, Señor. Ten misericordia, ten compasión, Señor. Ten compasión de cada familia, Señor, aquí representada, cada familia betelista, cada familia, Señor, de la comunidad administrativa, de aquellos que están en servicios generales, cada familia, Señor, que está en la comunidad, los padres, cada familia, Señor, de nuestros estudiantes. Ten misericordia, Señor. Hoy un blanco que tenemos de destrucción es la familia, porque justamente es el núcleo central de la sociedad. Señor, ten misericordia y levanta familias sanas, Señor, que puedan basar esa sanidad en el amor, en la perseverancia, en un liderazgo saludable, Señor. También te pido, Señor, por nuestra ciudad. Tu palabra dice en Jeremías 29:7: y procurad la paz de nuestra ciudad y rogad al Señor por ella, porque en la paz de nuestra ciudad nosotros tendremos paz. Así que no podemos decir que lo que pasa en nuestra ciudad no nos influye, porque si nuestra ciudad tiene paz, nosotros vamos a vivir en paz, vamos a vivir más tranquilos, menos neuróticos, menos preocupados, menos llenos de temor, y eso lo vamos a reflejar al interior de nuestra casa. Así que, Señor, ten misericordia de nuestra casa, ten misericordia de nuestra ciudad, ten misericordia de cada rincón y de cada persona que compone nuestra ciudad, Padre, de los estamentos gubernamentales,
gubernamentales, Señor. Ten misericordia, Señor, de la policía, Señor, que también ejercen una labor en medio de nuestra ciudad, Señor. Guárdales, protégeles y dales también la sabiduría para saber emplear su autoridad, el dominio sobre nuestra ciudad, Señor. Ten misericordia también de los empresarios, de los microempresarios, Señor, de los emprendedores, de aquellos que tienen sus negocios, que viven y cada día tienen fe en que les va a ir bien para poder sostener su casa. Ten misericordia. Yo levanto mis manos, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos y nos bendiga. Principalmente que hoy entendamos que esas ventanas de los cielos se abren cuando volvemos nuestra mirada a ti, que nuestra ciudad vuelva la mirada a ti y que entienda que en ti está nuestra prosperidad, nuestra paz, nuestra justicia, nuestra protección. Y también te pido, Señor, en estos momentos por la nación y por estas elecciones que vamos a vivir, Señor, en 3 semanas. Tu palabra dice en 1 de Timoteo 2, 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, Padre, por favor, te lo suplico con todo mi corazón, como yo sé que todo colombiano te lo está suplicando. Por favor, queremos gobernantes íntegros, gobernantes que no hagan gemir a la nación, sino gobernantes que hagan prosperar a la nación. Padre, dale sabiduría también a los ciudadanos para que podamos alinearnos con tu voluntad, con tu deseo, Señor, con el deseo que tú tienes para Colombia. Trae discernimiento a la iglesia en el nombre de Jesús. Todo manto, Señor, de oscuridad, de distracción, Señor, de confusión se esparza, Señor. Levántate y sean esparcidos todos nuestros enemigos, Señor, y que prevalezca en el nombre de Jesús la justicia, que prevalezca en el nombre de Jesús la verdad, porque tú, Jesús, eres el camino, tú eres la verdad. Tú eres la vida, Señor. Gracias porque sé que tú nos escuchas el clamor genuino de nuestro corazón y que hemos orado por el bien, Señor, de nuestra vida, que hemos orado, Señor, por el bien de nuestra familia, que hemos orado por el bien de nuestra ciudad y hemos orado por el bien de nuestra nación, por esta patria hermosa que solo entenderá el camino cuando comprendamos las palabras de aquel que murió en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos, gracias por unirse a este tiempo en familia, este tiempo que se llama hora, para orar, para reflexionar, para adorar al Señor, pero que queremos convertir en un espacio que sea ahí familiar, que nos sostenga, que nos ayude en medio de nuestra cotidianidad, que sea un oasis para nuestra cotidianidad. Y es que nosotros en Betel queremos que trabajamos por la familia, no solamente la parte académica, que realmente es lo que pudiéramos nosotros dedicarnos, y es lo que nos exige la ley, dedicarnos a la academia, pero nosotros como cristianos y como ese ADN cristocéntrico caminamos una milla más y procuramos el bien no solamente de nuestros estudiantes, sino de las familias. Así que por eso nosotros como institución trabajamos con las mujeres a través de esta área de auténticas, trabajamos con los padres a través de esta área de Committed, padres comprometidos. Hemos iniciado una unión entre estos dos áreas de auténticas y padres comprometidos y comenzamos con puertas de hogar. Empezamos a trabajar con parejas. Esta foto que ustedes están observando es nuestro primer encuentro, nuestro lanzamiento de este espacio para parejas. Queremos acompañarles porque sabemos que vivimos luchas, todos vivimos luchas y que no tenemos simplemente parejas perfectas, pero sí podemos tener parejas saludables. Y le hemos puesto puertas de hogar porque nosotros como parejas, como papá y mamá, y como mamá, somos las puertas. Nosotros decidimos qué cosas entran a nuestro hogar y qué cosas no entran a nuestro hogar. Así que, mis queridos, quiero invitarlos a que se unan a este nuevo proyecto que trabaja por las familias. Tenemos un grupo de WhatsApp, puedes pedírselo a tu director de grupo.
para que puedas ingresar a este grupo donde vamos a estar pasando información y todas las actividades que realizaremos también, porque poco a poco integramos a todos para ser restaurados, para ser sostenidos y para ser levantados como familias, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Queremos familias sanas que sostengan nuestra nación, que sostengan nuestra ciudad. Así que, mis queridos, bueno, gracias por estar en este tiempo. Y bueno, se me olvidó decirles que poco a poco queremos que también este espacio se vuelva más interactivo. Queremos más participación de nuestras familias y vamos a pedirle algunas cosas para que ustedes también se unan a este espacio más adelante. Y mientras tanto, les deseo una feliz noche y una semana cargada de la bondad y de la fidelidad del Señor. Estamos para servirles desde nuestra institución a todas las familias betelistas y a todas las familias de nuestra ciudad y de nuestra nación. Bendiciones.